Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Taxi para Dos. Francis Rollins estará acompañándole durante todo el trayecto de este podcast. Recuerden que es una serie que tenemos el día de hoy esta se titula Crisis en medio de la crisis. Y realmente es interesante lo que voy a contarles y tal vez algunos de ustedes la conozcan, tal vez otros no, pero es la historia del doctor Patch Adams. Es una historia que ocurrió en Estados Unidos. El doctor Patch Adams todavía vive, tiene 75 años y sobre su vida se hizo una película protagonizada por el perecido ya actor ido a destiempo Robin Williams. Y este doctor tiene una historia muy interesante que creo que a muchos de ustedes les va a gustar cómo este doctor se ha desarrollado en su carrera profesional. El doctor Patch Adams, mientras estaba en proceso de su graduación, en su año el año que tienen que hacer todos los médicos para antes de su graduación, y este doctor decidió emplear un método con los enfermos, con los pacientes que él atendía, y este método era la risa. Y los pacientes de este médico tenían algo, y era que él los atendía mientras le hacía algo de risoterapia, puesto que él decía, el doctor Patch Adams dice que gran parte del mal de la humanidad tiene que ver con que no sonríe. Y bueno, este doctor hizo de la risoterapia parte de su planteamiento para atender a sus pacientes. Y resulta que algunos de sus colegas y algunos de sus maestros que estaban investigando y chequeando cómo iba el año ya de internado para graduarse del doctor Patch Adams y de otros doctores, no les parecía tan gracioso que él utilizara la risoterapia, la risa en sus pacientes, a pesar de que muchos de sus pacientes se curaban más rápidos que los demás. Pues entonces un día decidieron llevar al doctor Patch Adams a una especie de juicio cuando ya finalmente se iba a graduar. Y resulta que no tuvieron de otra que graduarlo con honor, porque resulta que el doctor Patch Adams, cuando ellos vinieron a darse cuenta, ya el doctor Patch Adams llevaba a muchos pacientes curados, y ellos mismos sirvieron como testigos de que lo que hacía el doctor Patch Adams era de beneficio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la crisis que afectó al doctor Patch Adams en ese entonces, que fue ese juicio para ver si se graduaba o no, porque estaba empleando métodos que no eran tradicionales en la medicina. Cuando estos doctores vinieron a darse cuenta, ya el doctor Patch Adams había estado mucho tiempo empleando este método, y esto resulta que dio efectivo y resultó siendo el doctor Patch Adams un pionero de este método para tratar pacientes. Pero a mí me llama la atención algo que realmente es muy interesante, y es cómo la crisis nos afecta dependiendo de la mentalidad. Por ejemplo, los chinos, en el idioma chino, la palabra crisis no existe. No existe. La palabra crisis en chino se traduce oportunidad. ¿Qué sucede con los chinos? Que, por ejemplo, el día que se aparece una crisis de que le suben el pan, por ejemplo, entonces los chinos se ponen a una, y si diario antes fabricaban, por ejemplo, como ellos son muchos, 100 millones de panes por día, se ponen a una y ese día fabrican 300 millones. Y así se ponen a diarios, y entonces lo que hay es una sobreproducción de pan, y como habían subido el pan y ahora hay mucho pan y se va a dañar porque hay más pan del que solía haber, entonces lo que hacen es que tienen que bajar el pan obligatoriamente,
y darlo por vaca muerta para que no se dañe esa sobreproducción y no se pierda más de lo que ya se preveía que se iba a perder. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La crisis tiene dos connotaciones, pero va a depender de cómo tú la recibas. Una es ponerte a llorar en medio de la tormenta, o la otra es ponerte creativo y ver qué pasa con lo que haces. Había un muchacho morenito de Sudáfrica que tenía el pelo, como decimos nosotros en Dominicana, malo, un pelo duro. Y este muchacho le hacían bullying porque al parecer de la región donde él estaba no tenían el pelo así, pero su descendencia hizo que la mezcla de sus padres dieran en él una mezclanza de genes y su pelo saliera malo. Entonces, cuando a este muchacho le hacían bullying, él lo que se ponía creativo y salía para el bosque y agarraba varias hojas y se ponía a mezclarla, la machucaba y de ahí sacaba un zumo y se lo ponía en el pelo, y este pelo un día salió con el pelo como alambre que se le encrespó más de lo que lo tenía y le seguían haciendo bullying. Otro día el muchacho cogió para el monte, siguió mezclando otro tipo de hojas y frutos del bosque y salió y el pelo se le cayó. Le seguían haciendo bullying. Pero un día agarró y salió al bosque, y cuando mezcló una serie de hojas y frutos y se lo puso, el pelo se le puso como que se lo había lambido una vaca. Entonces, cuando salió a donde estaba la gente comenzó asombrado a preguntarle que cómo él lo había logrado. Y este hombre dijo, no, espérense. Si ustedes quieren saber el secreto de cómo yo me puse el pelo así, yo les vendo mi pócima. Entonces, así fue como comenzó una historia de una de las empresas más exitosas en todo el mundo, Johnson & Johnson. Por eso te digo, la crisis tiene la connotación de o te pones a llorar cuando te llega, o te pones creativo. La crisis tiene algo que ver con la creatividad de los seres humanos, y es que cuando hay una crisis en los seres humanos, nosotros se nos activa algo en el cerebro, no sé, en nuestra vida, y es que comenzamos a ponernos creativos. Vemos cómo muchas personas han hecho inventos, cómo otras personas a través de la historia han crecido, han descubierto cosas porque han estado en medio de crisis. Incluso hay personas a través de la historia que nos han impactado a nosotros, como es el caso de esos científicos que han descubierto, por ejemplo, Huygens, que descubrió que era un asistente de otro científico muy famoso, y por ser despedido, entonces Huygens se puso a investigar en un pequeño laboratorio y descubrió cómo la luz se transportaba, y esto dio paso a mucho conocimiento científico, al igual que la persona que descubrió la penicilina, que fue a través de un sueño, luego de muchos intentos y no poderlo lograr, frustraciones y cosas así. Y realmente estamos viendo cómo hoy en día la crisis lo que está haciendo es llevando a muchas personas a volverse locos, como está llevando a la persona a hacerse adicto a un teléfono, a unas redes sociales, y a plasmar todo lo que siente en una red social. Y esto lo que ha hecho, que ha provocado que los psicólogos tengan los consultorios llenos, porque las crisis no nos están enseñando para cómo lidiar con las crisis, y nosotros estamos cansados de ver cómo anteriormente, cuando no había tanta tecnología ni mucho menos, cómo sí había solución a una crisis. Incluso había solución que daban gracias, personas que daban gracias por haber sufrido ciertas crisis, porque eso los llevó a ser creativos. Señores, seamos creativos. Cuando la crisis nos llegue, sepamos qué tenemos a las manos, como decíamos en uno de los podcasts anteriores, qué tenemos a las manos y qué hacemos. Tal vez te ha llegado una crisis y es hora de que pongas tu negocio. Tal vez te han cancelado de tu trabajo, te ha pasado algo, pero es tiempo de que emprendas. Gracias
Muchas gracias. Recuerden, Taxi para Dos, soy su amigo Francis Rollins. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima.